las cosas de MUA. Hola a todos, otra vez nos vemos aquí nuevamente el miércoles, desde hace muchos miércoles, a platicar de lo que platicamos aquí en Naranja Republic. El antes, durante y después del COVID. Hoy vamos a tocar el tema de perspectivas futuras de los centros culturales. Así que tengo un panel de invitadas hoy extraordinario. Me siento profundamente orgullosa de tenerlas conmigo y ya las voy a presentar. Pero mientras se conectan todos, quiero extender mi solidaridad a aquellos que están sufriendo los efectos de la pandemia en su cuerpo, en su salud, en sus familias y sobre todo pues en sus hogares. Y a los que estamos sufriendo también los efectos de la pandemia económica y las dificultades que están visitando nuestras casas en este momento. Quiero comenzar por, disculparme por la lluvia y el ruido de ambiente, pero ni modo, por recordarles que hay que usar su mascarilla, hay que lavarse las manos, tenemos que ser muy disciplinados en esto, lavarnos las manos, usar nuestra mascarilla para protegernos nosotros y a los otros y guardar el distanciamiento social. Así que por favor no dejen de cuidarse, estar seguros de que cuando tienen que salir lo hacen con sumo cuidado y que regresan a casa solo con las compras que necesitaban y sin nada que no quieran traer a su casa. Así que empiezo dándole las gracias por acompañarnos y presentando a mi panel lujosísimo que tengo el día de hoy. Comienzo con América Mejía, gestora cultural y cofundadora de la Asociación de Mujeres en las Artes, del MUA. Lorenza Durón, la coordinadora de la Comisión Naranja. Y Eva Carolina Gómez, la directora ejecutiva del Museo de Identidad Nacional y mi jefa. Así que tengo el honor de presentarlas hoy y les voy a dar unos minutos a cada uno para que hablen un poquito de su gestión y de cómo están viendo la cosa en este momento. Brevemente, una breve presentación de cada una. América, te cedo a ti el micrófono. Bueno, muchas gracias, Bessie, por habernos invitado también. Como tú lo dijiste, yo soy la directora de Mujeres en las Artes, bueno, una organización que para la audiencia que hoy nos escucha, hoy estamos en este año con 25 años de celebración, trabajando como una asociación para el desarrollo cultural artístico durante todo este tiempo, tanto a nivel, digamos, de producción, creación, el tema de emprendimiento, también el tema de la gestión del centro histórico, el trabajo educativo que hemos tenido, tanto con escuelas públicas en el centro histórico, el programa del voluntariado cultural Educa, y también, bueno, en este momento nos toca hacer como MUA, el Comité de Centros Culturales, que lo quiero presentar también brevemente. El Comité de Centros Culturales fue una instancia que aglutina a diferentes centros culturales de Tegucigalpa y Comayagüela. Hoy las compañeras que estamos acá, pues somos parte de ese comité, somos 11 instituciones y tenemos más de unos casi 20 años de ser un comité de centros culturales donde aglutinamos agendas culturales y una oferta, digamos, desde la institucionalidad de los centros culturales para lo que es el centro histórico, y no solo el centro histórico, sino Tegucigalpa y Comayagüela. Gracias, gracias América, un gusto tenerte con nosotros. Le paso el micrófono a Lorenza Durón para que nos dé una breve introducción de su gestión. Gracias, Bessie. Buenas tardes a todos y a mis compañeras de panel. Yo me siento muy honrada de que la Fundación para el Museo del Hombre Hondureño me haya designado como representante de la Fundación en la Comisión Ciudadana del Centro Histórico y también en el Comité de Centros Culturales. Desde ahí participo como miembro de una fundación desde hace muchos años, una fundación que trabaja en la conservación del patrimonio, en la conservación de las tradiciones y en la promoción de los artistas, así como en programas de cultura y juventud que han tenido pues bastante impacto en la vida de los jóvenes que se ven expuestos a la sensibilización por el arte, la música y otras manifestaciones culturales. Pero en este momento también yo he sido nombrada como asesora de la Comisión Naranja del Gobierno de la República para orientar las políticas públicas que van a fortalecer el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Entonces, en este
espacio en el que estoy pues de manera oficial sugiriendo política pública y pues trabajando con una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Creo que es un momento muy propicio para que Honduras, los centros culturales y la ciudadanía en general se sumen a un esfuerzo en que se promueva la cultura como fin último del desarrollo, pero también como un medio del desarrollo personal, social, cultural de esta nación. Gracias, Lorenzo. Es la primera vez que tenemos una representante de gobierno aquí, así que vamos a hacer preguntas interesantes para ti. Eva, un poquito de tu gestión en el MIN. Bueno, yo llevo 7 años siendo parte de un equipo maravilloso en la gestión del Museo para la Identidad Nacional, BESI, no de la Identidad Nacional. Porque es un espacio vivo de encuentro, de diálogo, mismo de conflicto, para la promoción de la cultura, la historia, el arte. Y bueno, con esta pandemia, nuestro espacio mágico tuvo que reinventarse, ¿no? Cerrar sus puertas por la pandemia. Y hoy por hoy, tratando de acomodarnos a esta nueva realidad, haciendo una producción digital bastante interesante, lo que nos ha subido muchísimo los likes orgánicos dentro de nuestras redes sociales y que esperamos poder llegar a más hondureños con esta interesante agenda cultural que está creando día a día este equipo maravilloso del Museo para la Identidad Nacional. Por otro lado, tengo que mencionar que el Museo para la Identidad Nacional, junto con la Casa Quinchón, el grupo, se me fue el nombre. Raíz Capital. Capital, perdonen. Perdón, Nando. Raíz Capital, la Alcaldía Municipal, Unitec, estamos trabajando conjuntamente en este proyecto que se llama Naranja Republic y que Bessie tú habían introducido, y que el museo sirve como unidad ejecutora para dicho proyecto. Para nosotros es realmente una iniciativa muy importante, particularmente en esta pandemia, donde quizás vamos a poder ayudar a varios del sector cultural en las partes de capacitación. Hablábamos anteriormente con la licenciada Falk de Banpromi, cómo hacer que cada uno de nuestros artistas o de asociaciones puedan formular planes de negocio bancables para poder acceder a fondos en Banpro. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Gracias, Bessie, por el espacio. Gracias, Eva, y le agradezco a las tres nuevamente que estén con nosotros. Vamos a entrar a tema. Si hay un sector que ha sido golpeado, todos estamos golpeados por la pandemia del COVID-19, pero el sector cultural y creativo, válgame Dios que esto ha sido difícil. ¿Cómo creen? Hemos visto el cierre de los museos, el cierre de los espacios que utilizábamos para promover nuestras artes y definitivamente no vemos un futuro que vislumbre una apertura cercana o inmediata. Quiero hacerles la pregunta a las tres. ¿Cómo han confrontado sus centros culturales la pandemia? Y quiero empezar por ti, América, para ver si nos comentas qué están haciendo ustedes para enfrentar esta situación tan dramática. Bueno, yo creo que el confrontarse primero en este tiempo tan incierto, tan de desolación también, de verse emocional, psíquicamente también, cómo accionar y pensarse el tema de una función y una responsabilidad de un centro cultural en el desarrollo, digamos, de la cultura y el arte es un desafío, pero que nos ha llevado, tanto como Mujeres en las Artes y como parte del Comité de Centros Culturales,
sí hemos tenido una función de hacer promoción y difusión de la actividad cultural artística a través de todas sus expresiones, todos sus formatos, vivencialmente también, ¿verdad? Una experiencia vivida desde el arte, en este momento nos hace pensarnos más en cuáles han sido también esas debilidades que hemos tenido también como, no solo como centros culturales, sino como sector cultural. Entonces, iniciando la pandemia en el mes de abril, el Comité de Centros Culturales pues se pronuncia a través de lo que fue una carta abierta y también de una encuesta. La encuesta fue un punto de partida porque es una encuesta que actualiza datos del sector cultura, ¿verdad? Hace que también nos pensemos en ese nivel de la asociatividad y de todo lo que al sector cultural artístico necesita en temas tanto de protección laboral o de derechos laborales, de seguridad social, y esto da pie también que el mismo sector, digamos las asociaciones o artistas y colectivos también se empiezan a pensar y a unirse para pensarse en el, como dirían, en el aquí y ahora. Entonces, eso como Comité de Centros Culturales creo que fue un tema, saber cómo podríamos afrontar esta crisis. Claro, ya los centros culturales, como bien lo decía Eva, podemos hacer migración digital de nuestros contenidos, de nuestra oferta cultural, virtual, pero sabemos que lo necesario en este momento también de responsabilidad, digamos, social, cultural, de nosotros como instituciones, hemos sido estos espacios para la promoción, la difusión de la cultura y el desarrollo también, pensarnos en comunidad. Y nuestra comunidad más próxima es los artistas, los trabajadores y trabajadoras de la cultura. ¿A qué nos lleva eso? Pues a participar de espacios donde se den espacios de diálogo. Yo creo que muy a nivel personal lo estoy diciendo, ¿verdad? O desde MUA, no tanto como comité, porque ahí tengo que hacer como creo que los espacios de diálogo para el tema de la política pública, del tema de la incidencia, han sido temas que nos han hecho falta en el sector. Y que en este momento, con la pandemia, ¿verdad? Como dice el mismo conversatorio de hoy, antes, durante. Entonces el durante, pues como comité respondimos así, como asociación, MUA también más adelante pues puede hablar de un proyecto que a partir de este diálogo en el Comité de Centros Culturales y luego hace una relación con un donante, con un COSUDE, hacemos el proyecto de Plataforma de Acción Artística Solidaria. Entonces creo que es pensarse y actuar. Y el actuar nos lleva a cambiar muchas de las formas de la gestión. Y ahí hay una gestión y solidaridad. Entonces, y esa solidaridad también puesta en el tema de reciprocidad y de pensar en el otro y de pensarnos como uno al otro y del otro, así, recíproco, porque lo está demandando la realidad. Entonces, creo que en ese camino estamos, tanto como asociación y siendo parte de este espacio del Comité de Centros Culturales, donde vamos pensándonos y vamos actuando. Gracias, América. Lo que he escuchado a través de Eva, lo que están haciendo es muy, muy relevante. Te quiero hacer la misma pregunta a ti, Lorenza. La meta de este conversatorio es que nos hagamos la pregunta, como tú bien dices, América, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ustedes ya lo iniciaron y solo tienen seguro mucho que adelantarnos a los demás en este tema. Lorenza, te paso el micrófono. Gracias. Bueno, sí es un momento de replanteamiento y creo que un replanteamiento que los emprendedores, los artistas y todas las personas que viven de su trabajo tienen que sí replantearse las estrategias de vida que van a asumir. Es decir, no son estrategias solamente para el sector público, para el sector privado o para los que generamos valor de otra forma a través de la cultura. Y esto implica que pues enfoquemos en una forma menos romántica el arte por el cual militamos, sino queremos también vivir de ese arte, ¿no? Porque uno implica la gestión
de recursos en organismos internacionales que sí promueven la igualdad de derechos o los valores o estrategias de vida y nuevas formas de ver el mundo a través de la cultura, a través del arte, que es, al final de cuentas, la forma en que se transmiten estos valores, vivir en comunidad. Ese es un mecanismo. Otra estrategia es producir valor e intercambiarlo. He visto personas que están haciendo trueque con su arte, intercambiando bienes, servicios y, bueno, cosas muy prosaicas a cambio de una bella obra y colorida obra de artes plásticas. También he visto cómo personas han empezado a emprender durante esta época, aprovechando las redes sociales, la conectividad, las tecnologías de la información y la comunicación. La Comisión Economía Naranja plantea estas estrategias. Es cómo potenciar un emprendimiento cultural, una industria cultural y artística, es a través de, digamos, los filtros de promoción de la cultura y de las artes para desarrollo económico. Son políticas públicas, son software, le digo yo, porque sí hay que trabajar con otros criterios. La Comisión Naranja está gestionando con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo esta transmisión de contenidos de formación, no solo para tener acceso a los recursos que facilitan un emprendimiento, ¿verdad? Estos acceso que es el hardware que el Estado debe de proveer, sino también paradigmas para el manejo de un centro cultural, considerando el mapa completo de públicos. Antes atendíamos un artista internacional, el programa de juventud y cultura, el artista que se presenta ahí, los beneficiarios, las instituciones vinculadas con el arte. Ahora ese mapa es un solo lugar donde no importa la programación, el horario, porque estamos abiertos de una forma virtual. Y en ese espacio virtual también podemos transmitir conocimientos, transmitir valores y nuevas formas, nuevos paradigmas para que actuar de la cultura se gestione por parte de la forma en que planteamos de cooperación o en la forma de desarrollo económico, que voy a ser un poquito más específica más adelante cuando explique el rol de estas políticas públicas que se van a plantear al gobierno. Gracias, Lorenza. Gracias. Es muy importante lo que estás haciendo. Eva, comentanos cuál es tu opinión, qué ha hecho, qué está haciendo el MIN en este momento de pandemia. Bueno, nosotros tuvimos que actuar rápidamente, como les decía, con un equipo fantástico que pudo pensar y ver cómo podíamos subirnos a las plataformas virtuales, compitiendo con un montón de memes y de una producción increíble, donde es bien difícil, ¿no? Poder llegar a tus públicos, como en la labor del museo, que es educación no formal, la parte histórica, etc. Fue un momento de reflexión y un choque muy duro, pero creo que logramos de alguna manera poder posicionarnos muy bien en las redes sociales. Como les decía, hay números incrementales de seguidores orgánicos actualmente. Definitivamente tenemos que conocer mucho más cómo se maneja todas estas plataformas digitales, lo que es el marketing digital cultural, ¿no? Que lo desconocemos. Yo por lo menos me metí a un curso de marketing digital para poder comprender un poco cómo podemos realmente llegar a nuestros públicos. El problema es que no podés en la parte cultural solo transferir de lo tangible a la pantalla de las redes sociales. Tiene que haber toda una labor pedagógica de cómo vamos a trasladar toda nuestra programación digital, diferenciándonos, no quiero sonar snob,
de todo lo que va en las redes sociales, ¿no? Tenemos que tener una diferenciación y tener ese impacto en lo que queremos transmitir en términos de historia, cultura y arte. Pero voy a pasar también a reforzar lo que hablaba América, como miembro del Comité de Centros Culturales. Definitivamente la cultura en Honduras ha sido la cenicienta de las políticas públicas. Y algo que ha probado esta pandemia es que la cultura me salvó de la pandemia, ¿no? Y es un artículo de primera necesidad para la salud mental, para el sentido de pertenencia, para el sentido crítico, muy importante, y de alguna manera el Comité de Centros Culturales llegamos a la conclusión que era el momento para hacer incidencia política y que se debería visibilizar la cultura como un bien de primera necesidad. Y si no hay un fortalecimiento institucional, que no existe, ¿no? No hay una ley de cultura, puedan haber otras leyes, como digan, pero no hay una ley de cultura, no hay un plan de acción de 10 años, de 5 años, etcétera, no hay un fondo donde se puede concursar para tener recursos frescos, ¿no?, de financiación para X o Y proyecto. Por tanto, es el momento de situar la cultura como una política pública de orden prioritario, como un derecho humano, como hemos suscrito las convenciones internacionales. Las convenciones internacionales están arriba de las leyes nacionales, y por consiguiente, este es el momento para, por un lado, que podamos tener esa cohesión del sector, porque somos un sector quizás no muy cohesionado. Ahí tenemos que trabajar nosotros desde el sector cultural para lograr, ¿no?, un poco de consensos, de tener una visión conjunta en cuanto a políticas públicas. Y por otro, individualmente, realmente ser una voz para explicar el por qué la cultura es importante para un país, particularmente cuando es un país en vías de desarrollo, ¿no? Alemania, por ejemplo, decretó la cultura como, o el arte y la cultura como un artículo de primera necesidad, y en consecuencia hizo un apoyo a sus artistas, a toda esta cadena de valor de creación, producción, etcétera, con un financiamiento brutal, ¿no? Y así, pero esto es Europa. Pero aquí tenemos que trabajar definitivamente para que nuestros políticos entiendan el valor, la importancia, la prioridad que tiene la cultura para un país en vías de desarrollo. Estoy de acuerdo contigo, Eva, que debería estar en la canasta básica de alguna manera, y si no me creen, apaguen la computadora y el televisor a ver qué encuentran. Que hay un libro sin música, yo creo que la pandemia de verdad nos tendría en una crisis, una pandemia de enfermedad mental mucho más seria si no tuviéramos la cultura. Y esto me lleva muy bien a la siguiente pregunta, porque ya sí quiero enfocarme un poco más en el Comité de Centros Culturales, y que ya comenzaste a apuntar, las tres comenzaron a apuntar al tema, pero me gustaría profundizar más en qué papel ha jugado el comité y qué pretende hacer, cuáles son las ideas que están incubando en el comité, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, y un poquito para dónde quieren apuntar de aquí en adelante. Y te cedo a ti la palabra, América. Sí, bueno, creo que el Comité de Centros Culturales, como te decía, pues muy tempranamente en abril, pues reaccionamos. No había sido tal vez nuestra función, ¿verdad? Sino que la de programación, la de tener una difusión, la de tener programas de desarrollo cultural. Pero así como ya en este momento se va pensando y actuando en una oferta cultural virtual, en una oferta que los centros culturales, como lo estaba planteando, se lo está haciendo el MIN, lo está haciendo el CAC, lo están haciendo los centros culturales, de una programación llega ahora
a pasar a otro nivel. Y ese otro nivel significará trabajar con ese sector para, no solo para hacer la incidencia, porque estamos como, lo queremos demostrar, lo ponemos, el valor de la cultura, el tema de cohesión social, el tema económico, pero no cala en nuestro tema de la política pública. Y yo creo que es que hay un tema de que no ha habido muchos espacios de diálogo, y tal vez aquí, en el tema con lo gubernamental, estamos haciendo un ejercicio en unas mesas que estamos participando, pero en realidad crear diálogo significa crear confianza. Y como no hemos tenido, no tenemos como tema, digamos, de una caracterización política de poder hacer fomentar o de abrir los diálogos, entonces se nos quiere llevar a los centros culturales y al sector cultura por la misma vía de tal vez de otros sectores donde han estado más permeándose con la política pública. Y hasta los que están haciendo política pública, como en el caso de Lorenza, que está planteando con la Comisión de Economía Naranja o en Economía Creativa, cuando dije que tenemos que cambiar formas de gestionar, es porque tenemos también que cambiar nosotros, los gestores y las gestoras, aunque tengamos trayectoria, las formas de pensar, porque nuestra realidad es totalmente diferente. Entonces, nosotros como centros culturales, claro, somos una voz y tenemos que trabajar con el sector que es como que diríamos con los que hemos interactuado y que es lo orgánico, digamos, de los artistas y de las asociaciones. Pero tenemos unas grandes barreras a la hora de establecer esos diálogos. Porque sí, hay líneas que se están abriendo, sobre todo como en el crédito, para que está haciendo el gobierno, o hay otras líneas para apoyo a las personas. Pero en realidad estamos hablando de desempleo en el sector cultura, ¿verdad? En las mismas estructuras de nuestros centros culturales, o sea, sostener las estructuras, y no solo para la oferta, sino que en este momento para pensarse en poder, que sí es una coyuntura interesante, sí pienso que es una coyuntura interesante, pero que tenemos que estar muy bien claros hacia dónde favorecer, digamos, si se va a fomentar tema de arte y cultura, pues fomentar, no decir, bueno, es que están estas líneas y vamos sobre eso, porque entonces vamos a descuidar la organicidad del sector, que ya ha venido, así como lo que hemos dicho, ¿verdad? Hay asociatividad, pero que es una asociatividad que ha sido débil, una institucionalidad que ha sido débil. Entonces yo creo que yo sé que el interés, digamos, de tal vez de algunos gestores o algunos representantes en el tema de política pública es muy real porque han sido parte del sector, pero creo que cambiemos mentalidad para favorecer a un sector. Vaya, la misma como todo el trabajo que está haciendo Naranja República sobre el tema del emprendimiento, porque es más difícil en un sector porque no han estado en unas condiciones favorables para hablar en esos temas meramente económicos desde la cultura. Entonces, este es el momento, pero sí, si nosotros como centros culturales en este momento ya pasamos una etapa, es como adecuar, ver todos los agujeros también, la desestructuración de a veces nuestros equipos por la falta del recurso económico que está en los centros culturales, hay que decirlo. Igual como los artistas, los centros culturales estamos en esa ruptura, pues, o en esa transformación. Pero entonces en este momento es convocar a lo colectivo y que el tema digamos, de una política pública o del mismo gobierno también entienda a un sector y nosotros hacernos entender también, ¿verdad? Porque es nuestra responsabilidad como actores culturales, no podemos estar solo en demandas, pero creo que se están dando buenos espacios, digamos, de ya entre varias asociaciones con los centros culturales, o sea, cómo acompañar también desde nuestra función como centros culturales en los ámbitos legales, en los ámbitos administrativos, como lo decía, de las tecnologías, o sea, sí tenemos que acompañar también al sector cultural. Creo que ese es un papel en este momento ya de los centros culturales y también en algunos casos pues va a tener que cambiar algunas de nuestras direcciones, digamos, en el sentido de que si antes teníamos más establecido un programa como tal específico, pues ahorita nos toca emergencia.
Y emergencia es trabajar en otras líneas, siempre desde la cultura, pero enfocada en eso. Me corta, Bessie, porque si no sigo ahí. Pero sí, es como que tengamos que focalizarnos, enfocarnos y ser los centros culturales, el comité de centros culturales tiene que ser ya en este momento, dar otro paso para ser un gestor también que favorezca la articulación y de proponer diálogos entre los diferentes actores, y creo que ese es nuestro papel también, como un comité, ¿verdad? Ya cada centro cultural tiene su mandato y está haciendo lo que tiene que hacer, pero como comité sí creo que va por ahí. Y estamos en eso, porque hemos participado de las mesas, hemos participado de algunos grupos colectivos de reflexión, entonces creo que estamos en ese trabajo de ir organizándonos, pues, eso nos toca. De la conversación hasta ahora, ya les voy a hacer la misma pregunta a Lorenza y a Eva, pero hemos tocado 3 temas que me gustaría simplemente resumir un poco. Hemos hablado, Eva apuntó al eje transversal de la tecnología, cómo nos tenemos que tecnificar un poco y hacer una propuesta a través de los medios tecnológicos. América ha hablado también, bueno, Lorenza ha hablado de las políticas públicas y las propuestas que tienen que salir de parte del gobierno. Y América acaba de tocar otra cosa, ya el centro cultural y los centros culturales como gestores y como contrapartes, como inicio de la actividad que cataliza todo lo demás, en vez de solo tal vez, no quiero poner palabras en tu boca, pero antes presentaban y transmitían las obras o las piezas o las artes, y ahora más bien asumen un rol de catalizador, de gestión, de conversación, de comunicación. Me parecen cosas muy, muy interesantes, cada una tiene su espacio muy relevante y sí, creo que vamos armando ideas bastante claras. Te voy a hacer la misma pregunta a ti, Lorenza, porque tú estás con 2 sombreros bien interesantes, ¿verdad? Porque por un lado estás en el sector cultural y también estás en el sector público, y me encantaría oír tu opinión al respecto. Bueno, siendo que vengo de este sector, pues de la parte de los centros culturales, que también he trabajado, bueno, brevemente estuve participando en el programa piloto integral de combate a la pobreza urbana, que incluía un componente de atención cultural complementaria a jóvenes. Era en ese momento para prevenir la violencia, pero esos programas cambian la vida de una persona. Bueno, eso me marcó a mí mucho, pero como pues es lo que estoy tratando de explicar, es que si en el momento que el presidente me abre la puerta a mí para participar en esta comisión, hay que meter la pata y dejarla ahí adentro, a pesar de que no siempre hay recursos, no siempre hay presupuesto, no siempre hay la atención y la priorización de la cultura por parte del estamento público, que todo el mundo coincide con todas nosotras de que la cultura es lo más importante. No se traduce siempre a ese compromiso presupuestario, ¿verdad? En un país donde hace falta, pues sobre todo en momentos de emergencia, recursos para atender a la gente más necesitada, es muy complicado vender esta necesidad que tenemos todos, a pesar de que nos estamos sirviendo del arte y de la cultura para sobrevivir las durezas del encierro. Sí, no creo que esto va a durar para siempre, es un año duro, es un año difícil, el siguiente pues va a ser mejor, y nosotros estamos trabajando en función de ese futuro que ya viene, y tenemos que preparar una ley de espectáculos públicos. Claro, en el momento en que estábamos gestionando, discutiendo la ley de espectáculos públicos, no estábamos pensando en medidas de bioseguridad, solo en medidas de que si de los impuestos y de quién toca antes del artista internacional, ese tipo de disposiciones que se discuten en cualquier ley. Ahora vamos a incorporar nuevas regulaciones. Eso como ejemplo. Nosotros sí estamos trabajando en función de un futuro en el que la cultura va a vibrar en este país, va a hacer que las personas generen mucho ingreso económico, mucho lucro personal en base al arte que produzcan. No se ha podido desarrollar económicamente muchos de estos sectores
porque no ha habido la facilidad, no hay instrumentos financieros especiales para el sector. Pero la cultura se ha mantenido, y ahí regreso a mi gremio, a los centros culturales. No es el gobierno que hace la cultura. El gobierno cuida del patrimonio, que es fuente de inspiración de todos los artistas. El gobierno vigila y monitorea esa red de significaciones que son las culturas vivas del país. Hay una fiscalía para protección de las etnias y el patrimonio. Ese es el rol del gobierno, pero hay uno más importante todavía, que es el de medir la contribución de la cultura al Producto Interno Bruto. Eso no se ha hecho jamás aquí en Honduras. Se empezó con turismo, hay unos espacios donde ahí se traslapan, ¿verdad? Pero es un esfuerzo que sí tenemos que hacer para que no solo se valore, se agradezca, ¿verdad? Se aprecie la cultura, sino que además que se inviertan recursos y se hagan los traslados puntuales a los centros culturales, que son los responsables de mantener la cultura, de generar públicos. Si no educamos públicos con las obras de teatro, que hay una compañía municipal de teatro magnífica que está haciendo muchos trabajos de sensibilización en los temas de la seguridad, bioseguridad. Hay también grupos como Wallabies que están haciendo su producción artística maravillosa, son hondureños, haciendo arte para hondureños. Ellos van a estar en el corazón de esos niños, de esos jóvenes que se exponen al arte y van a consumir buen arte cuando sean grandes. Gracias al MIN podemos tener acceso a otro tipo de música, a otro tipo de arte que nos educa y que a los artistas hondureños los va a hacer en el futuro tener mejor y más calidad de la producción artística. Si no están los centros culturales para educar y generar públicos, el talento nacional va a producir más reggaetón, y nosotros lo que queremos es pues celebrar toda esa diversidad musical, esa diversidad en el performance art, esa diversidad en las artes plásticas, y todo el trabajo que hacen mujeres en las artes es valiosísimo y nos ha mantenido a Honduras en un nivel de calidad artística gracias a este esfuerzo de los centros culturales. Por eso, al meter la pata en la puertita que se medio abrió, tenemos que, bueno, tanto de los centros culturales como los gestores dentro de las esferas del estamento público, buscar que esos fondos no solo se midan, se consideren en la parte de la presupuestación y la transferencia oportuna a los centros culturales. Muy interesante, muy puntual. Me gustaría dejarle la pregunta de cómo hacemos para cuantificar de parte de la oferta, porque es importante tener ese renglón en el Producto Interno Bruto, pero nosotros somos la que tenemos los datos de la oferta que hay. Y desde empezando por esa línea base de cómo el estado de nuestro talento, es muy, muy importante también ver cómo se rescata. Eva, contame. Bueno, yo quiero retomar anfitriones de la casa. Vamos a retomar lo de América. Hay necesidades de inmediatas, de emergencia, de corto, mediano y largo plazo. Inmediatas, definitivamente, ¿qué podemos ver que está pasando en Sudamérica? Por ejemplo, países como Colombia, como Argentina, donde han establecido un fondo de emergencia de 6 meses, o sea, un salario mínimo por 6 meses para todos estos trabajadores de la cultura que no tienen ni un seguro social, que son trabajadores temporales, informales en muchas veces, etcétera. Tenemos que realmente salir a la ayuda, ¿no? No es solo darles una canasta básica, ¿no? Definitivamente amerita tener un fondo de emergencia para este sector, estos artistas, estos gestores culturales, etcétera, ¿no? Y eso es sumamente importante. Hablábamos con el comité, porque era una de las discusiones, nos dedicamos a solo
pedir esto de emergencia, refrescame América. Habíamos pedido internet para el centro histórico, habíamos pedido que se usen a los artistas para todas estas campañas de concientización para la pandemia. Es la mejor manera, ¿no?, de poder transmitir qué tenemos que hacer los hondureños durante la pandemia, porque no usar a nuestros artistas para hacer todas estos clips o lo que quiera usar el gobierno para comunicarle a la población. Y luego, ¿qué había más? Que no recuerdo. El fondo de emergencia. Estaba lo del fondo de emergencia, estaba lo que decís, lo de la banda ancha y también la de la contratación para campañas de comunicación. Y bueno, como Comité de Centros Culturales estamos planteando también buscar una campaña sobre el tema de la importancia de la cultura, no solo por discurso, sino dónde está la cultura y cómo está la se come esa cosa. ¿Cómo Exacto. se come? Exacto. Sí, y yo ahí un poco, solamente como un paréntesis, porque, Bessie, digamos, muchas veces sí, eso está clarísimo, que la cultura se sostiene por el sector cultural independiente, por los centros culturales, por los artistas que están creando, porque los artistas están produciendo, pero no podemos seguir pensándonos en que qué lindo es ver, y sí es lindo ver un corto o una animación de los 3 cerditos que está promoviendo Wallaby, pero preguntémosle a Wallaby cómo se lo está gestionando y cómo le está costando. Y lo digo porque yo estoy participando en espacios con Wallaby. Entonces, yo creo que, como decía Lorenza, tenemos que dejar de ser románticos, ¿verdad? Porque a nosotros como gestores y gestoras, el vibrar con el arte, el ponernos emocionadas con lo que se crea y con los resultados, eso nos pasa, es una pasión la que tenemos. Pero, como decía Lorenza, no podemos ser románticos. Y a la hora de llegar con el tema de lo público, ¿verdad? A la hora de negociar, sí, como dice ella, tenemos que llegar a temas como la cuenta satélite, pero tenemos que hacerlo. Pero también, a la par, tenemos que hacer como estaba diciendo Eva. El fondo de emergencia, yo creo que ya es un paso, porque este tema de la pandemia, como decía el conversatorio, antes, durante y futuro, vamos a hacer un futuro muy próximo, entonces no quiero robar más palabras, pero sí creo que el fondo de emergencia hay que buscarlo y hay que buscar la posibilidad. Nunca nos podemos negar. Si ya hemos y creamos siempre la gestión de la cultura, sin a veces tener de una tradición, porque no estamos hablando de ahorita, de la comisión de ahora, estamos hablando de una tradición como país, si hemos, si el, digamos, lo público le ha aportado. Yo sé que hay un aporte, ¿verdad? Tampoco vamos a decir que no hay un aporte tanto en la educación como o en el presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura o Dirección de Cultura, pero sí tenemos que, bueno, y de verdad ser más beligerantes, creo yo. Y ahí comparto a veces cuando Eva dice, vamos hacia esta parte del tema del incidente. Sí, es bien importante y tal vez quiero compartir lo que decidió el Comité de Centros Culturales presentar como líneas de política en esa carta abierta, y eran 5 líneas de política. La primera era la creación de un instituto descentralizado de cultura y la promulgación de la ley del sector. Era la ley de cultura y de fomento a las industrias culturales y creativas, que no tenemos, pero que se está trabajando. Hay que decir, y quiero subrayar que felicito a la ministra Mancuso, que de alguna manera ha hecho todas estas mesas de trabajo donde hemos empezado a dialogar, a ventilar toda la problemática en el sector cultura, y ella realmente ha sido excelente, ¿no?, para poder transmitir a los distintos niveles de gobierno todo lo que estamos planteando, todas las asociaciones, el Comité de Centros Culturales, artistas, etc. Fundamental que la cultura se descentralice. La cultura no solo puede quedar en Tegucigalpa y San Pedro Sula, tenemos que empezar a hablar con las municipalidades. Existe, me recuerdo, en la ley de municipalidades, un porcentaje dentro de sus presupuestos para promover la cultura. Y ahí entran nuevamente todos los artistas que pueden asistir
a estas municipalidades, sea de categoría A, B o C, para que podamos avanzar, ¿no?, en la promoción del arte y la cultura en todo el país. Luego teníamos el establecimiento de un plan decenal 2020-2030 de cultura, donde podríamos hacer todo este proceso participativo para realmente tener un plan de acción. Nunca cultura ha tenido un plan de acción, ¿no? Real. A mí me tocó en el Ministerio de Turismo hacer todo este proceso cuando turismo todavía no era considerado prioritario, y empezamos con ese plan, ¿no?, donde hubo un proceso muy amplio en todo el país para discutir de turismo. Por eso para mí es de mucha claridad qué podríamos hacer si hay la voluntad política de priorizar la cultura como una política pública prioritaria, ¿no? Y luego hablábamos de un fondo para las industrias culturales y creativas concursable. Hay un montón de fondos, a mí el que más me encanta es el de Chile, donde podés hacer un comparativo para ver de qué manera podemos estructurar esto. ¿De dónde puede venir? De las contribuciones fiscales de los espectáculos públicos, ahorita no hay mucho, de las compañías de cable, que eso hacen en República Dominicana y Colombia, del Fondo de Seguridad, Cultura, todo lo que hacemos es prevención de violencia, así que podríamos encajar en esos recursos, y la cooperación internacional. Y para acceder a la cooperación nacional, solo se requiere que el gobierno priorice la cultura para nosotros poder abordar con la priorización del gobierno las distintas cooperaciones internacionales. Y finalmente, era muy importante, y esto creo que ya se está haciendo por lo que está haciendo la ministra Mancuso, el programa de estímulos a la creación y la investigación, para que haya formación, investigación, creación, circulación cultural a través de convocatorias públicas nuevamente concursables, ¿no? No hay tantos fondos, así que hay que concursar por ellos, ¿no? Pero aquí el kit del asunto es voluntad política para priorizar la cultura como una política de orden prioritario. Pero esa clave de voluntad política no habría por qué solicitarla si ustedes no hubieran hecho ya ese trabajo tan profundo de base que han hecho. Esa carta abierta es un documento francamente muy fuerte, muy amplio, que habla de un sector cultural organizado y con una claridad meridiana de lo que necesita y cómo lo necesita. Entonces, a mí me impresiona mucho el trabajo que han hecho y les felicito por eso, porque no es fácil entender cuáles son las necesidades del sector, y ustedes obviamente han mantenido la oreja puesta en la tierra, así como los indios de antes, para poder saber por dónde viene la cosa. En función de eso, le quiero preguntar a Lorenza de esa voluntad política y esa incidencia política, y cuál es la estrategia, cuál es la conversación. Y yo entiendo, y no te quiero poner aquí en el caldero, Lorenza, porque entiendo que las prioridades del gobierno ahorita son muy específicas, y eso está muy lejos probablemente dentro de su radar, pero ¿cuál es la estrategia que ve del gobierno para impulsar las industrias culturales y creativas? Y ahí tal vez un poquito más de cómo se complementan con Naranja Republic, o cómo podríamos apoyar un poco a los centros culturales en incidir en esa política pública. Bien, el color naranja es el color de la cultura, es el color de la creatividad, y por eso el BID ha usado este branding, ¿verdad?, para hablar de economía naranja. Entonces, el tema de economía naranja es desarrollo económico a partir del desarrollo cultural y de las industrias culturales y creativas. ¿Qué se requiere? Aparte de la gran pelota de cultura, que es el todo,
se requiere mucha propiedad intelectual. Hay una estrategia de propiedad intelectual que vamos a difundir, que vamos a potenciar, que vamos a activar ahorita por redes sociales, después con la academia, porque ese es un trabajo muy importante que lleva la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. TICS, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ese trabajo está realizándose por varias ONGs, varias asociaciones de empresas de responsabilidad social empresarial, y bueno, las personas naturalmente van a ir a buscar, añadir TICs a sus emprendimientos, a meterse a este barco porque se quedan varados. Innovación, ese es otro tema de conversación aparte, pero sí les debo decir que la cultura, la creatividad es parte fundamental de la innovación. Sin la innovación, si no adoptamos todas estas ideas maravillosas, locas a veces, no va a haber ese cambio cualitativo, esos saltos cuánticos económicos para el país. Mercadeo, lo que mencionaba Eva Carolina, mercadeo cultural, mercadeo digital cultural, diferentes tipos de mercadeo, eso creo que ya todo el mundo sabe lo importante que es, no quiero hasta trillado mencionarlo, pero sí vamos a implementar este filtro, es parte de la educación, la formación que se va a dar con Naranja Republic en los diferentes espacios de nuestros aliados de la Comisión Naranja. Y geoturismo, que la ex ministra de Turismo aquí con nosotros, es una estrategia que se aprobó en 2002, cuando Eva Carolina era ministra de Cultura, con National Geographic nos hicieron ver diferente el turismo, el balance, el tema de que sea cultural, de que sea una experiencia orgánica, que no sea el cookie cutter, el mismo tipo de hotel que encuentra uno en cualquier ciudad del mundo. Geoturismo es una estrategia para el desarrollo de las industrias culturales, creativas y turísticas de forma original, de forma de que tengan identidad. Ese es el software que todos tenemos que ponernos, es un chip que todos tenemos que aplicar, propiedad intelectual, TICS, innovación, cultura, mercadeo, geoturismo, a todo lo que hagamos. Así se naranjiza Honduras. Pero Honduras, el Estado, el gobierno, las políticas, tienen que, aparte de usar estos filtros para todo el actuar público, tenemos que asegurar que la población tenga acceso a la banda ancha. Hay un Plan Nacional de Banda Ancha que está ahorita en proceso de licitación, para que haya penetración completa en Honduras, para que no haya brecha digital, para que todos tengamos acceso al conocimiento y, por supuesto, a la inspiración de la cultura en nuestra vida y en lo que vayamos a producir. Simplificación administrativa. No voy a hablar mal de la burocracia, todo el mundo, esa es una queja que todo el mundo tiene, pero sí hay un bonito esfuerzo con mi empresa en línea, el gobierno digital y todo lo que está sucediendo con la simplificación administrativa, que no solo es la digitación de 1000 procesos, es el corte de procesos innecesarios. Crédito, acceso al crédito, hay un crédito solidario con tasas bajísimas, hay también pues ahorita crédito para emprendimientos tecnológicos en el agro, pero bueno, estamos hablando de cultura, yo estoy hablando de las políticas generales que el Estado debe de producir para que cualquiera, no solo el emprendedor creativo, cualquier emprendedor pueda, ¿verdad?, acceder a estos recursos para su desarrollo. Y la optimización del correo nacional, eso es algo que va a cambiar muchísimo en la forma en que comercializamos los bienes y también los bienes artesanales, culturales. Eso es todo en cuanto a la política pública de desarrollo económico basado en la cultura y en la creatividad. Pues una cosa queda clara, no han estado descansando en sus casas, no les agarró la pandemia en domingo porque han estado trabajando muy, muy duro en esto. Se nota que es evidente que ha habido un esfuerzo individual y un esfuerzo colectivo muy, muy amplio.
y las felicito, me alegra mucho conocer esto y tener la oportunidad de darlo a conocer a nuestra audiencia. Nos quedan unos minutos a cada una les voy a dar unos minutos a cada una para poder dar sus consideraciones finales. Si quieres dejar un mensaje a nuestra audiencia de qué puede hacer, cómo puede apoyar, estamos hablando de incidencia, de ideas, de innovación, como ejes de creatividad en el aspecto en que sea cada emprendedor y cada emprendimiento, pues tenemos que ser puntas de lanza para venir con eso nuevo, y tal vez lo que necesitamos en este momento frescas son ideas y aportar a lo que ustedes están haciendo. Entonces me gustaría que hablaran un poquito, me dieran un resumen, sus consideraciones finales, indicar un poco cómo podría nuestros miembros y nuestra audiencia colaborar con ustedes si quisieran hacerlo. Voy a empezar contigo, América, a ver si nos das tu resumen, tus pensamientos finales. Muchas gracias por la invitación. Ya como es el tema del cierre, creo que como desde los centros culturales vamos a seguir haciendo gestión e incidencia. Vamos a seguir teniendo, digamos, reuniones para pensar sobre todo lo que hoy planteábamos como lo del plan decenal, lo de la gestión, la del fondo, llámese fondo de emergencia o un fondo que venga a coadyuvar al sector, porque se va a necesitar. Seguir de la mano también o participando de espacios de interlocución, porque si no participamos de esos espacios en lo público, pues tampoco podemos estar diciendo por qué no están pasando las cosas. Lo que hoy planteó Lorenza, pues me alegra mucho de que la política pública vaya por esos temas tanto como decía ella, de las TIC, de la innovación, de la banda ancha. Entonces vamos a estar ahí pendientes de la Comisión de la Economía Naranja para, digamos, no como personas, sino en ese espacio de centros culturales. Creo que vamos a seguir sumando los esfuerzos y lo colectivo con algunos profesionales que ya conocen también, y que eso también es necesario, ¿verdad? Para que no solo nos estemos viendo nosotros como los gestores que estamos, que ya tenemos también nuestras, como diría, como algunos prejuicios o algunas formas de cómo uno ve el tema de la gestión de la cultura. Entonces necesitamos de otros profesionales en el ámbito económico, en el ámbito social, y que sí apoyen. Entonces, como consideración, el Comité de Centros Culturales como espacio, lo seguimos trabajando en esa articulación, y queremos pues seguir aportando desde un espacio de centros culturales al sector cultura y trabajo en colectivo, y darle seguimiento a lo que se está dando tanto en lo público como en las otras formas de gestionar, como decíamos, fondos o apoyar de otra forma al sector cultural. Gracias, América. Lorenza, te paso el micrófono para tus consideraciones finales. Bueno, creo que estamos valorando mucho los momentos, las experiencias generadas por artistas en este momento. Eso tiene un valor económico importantísimo. Quien vende algo hoy, ya sea un carro, una vacación, una Coca-Cola, vende una experiencia artística, y esa solo la generan los artistas. Ese romanticismo es del artista. Nosotros los gestores culturales tenemos que velar porque estén las políticas públicas correctas para que se genere toda esa producción que nos llena la vida, que nos hace más felices, que nos hace superar una pandemia. Bravo. Antes de dar la palabra a Eva, les quiero recordar que se registren en la página web de Naranja Republic para tener acceso siempre a las noticias y a las muchas noticias que vienen, y a los programas y a los proyectos. Naranja Republic los puede apoyar siempre y cuando esté dentro de su membresía en naranjarepublic.org. Ya lo verán en el chat y lo verán publicado para que puedan registrarse como miembros de Naranja. También ahí podrán bajar nuestra app, donde podrán tener gratuitamente acceso a toda la oferta que hay digital de todos los centros culturales y cualquier otro clase, webinario. Hemos hecho una recolecta, hemos intentado ponerles en un solo lugar todo lo que ven en las redes sociales, que solo pasan, y sí tenemos una app de Naranja Republic y ahí la podrán descargar también. Así que les recuerdo que se inscriban en la página de Naranja Republic, ahí ya lo tienen listo en el chat,
y que ahí también bajen la aplicación Naranja Republic para que lo puedan usar, todo gratuito. Eva, te doy la palabra para tus observaciones y comentarios finales. Bueno, básicamente creo que todos coincidimos en el sector cultura que la cultura será uno de los agentes más potentes de cambio y con mayor impacto social en los próximos años. Eso creo que es una constante desde UNESCO a todos los que trabajamos a nivel mundial en la cultura. Y creo que para Honduras este es el momento de construir una nueva visión de futuro, situando a la cultura como política pública de orden prioritaria, como derecho humano, como el centro, como esa política transversal de un plan de nación que se enfoque en la transformación de nuestro país. Sabemos que después de pandemias o de como el FIFI o Mitch, etcétera, siempre estamos pensando no solo reconstruir, sino que transformar. Y si vamos a pensar en la transformación de un país, la cultura tiene que jugar un papel fundamental, puesto que la cultura no solo es el patrimonio tangible, intangible, o las artes, sino que también es la manera como votamos, las normas, las instituciones, etcétera. La cultura en su más amplio definición, ¿no? Entonces, por consiguiente, la cultura tiene que jugar un papel fundamental. Si los hondureños, y creo yo que todos estos jóvenes, después de esta pandemia, estarán pensando cómo vamos a transformar nuestro país. Gracias. América, deberías de hablar de PACAS antes de salirnos. Está bien. Bueno, PACAS, como les decía, es la Plataforma de Acción Cultural Artística Solidaria, que es un proyecto que está siendo apoyado por COSUDE y que MUA y el Comité de Centros Culturales estamos gestionando como plataforma. Tiene un componente de un ingreso solidario de emergencia que se está haciendo a través de reconocer el trabajo asociativo, digamos, de las asociaciones, y estamos trabajando con 5 asociaciones que están en Tegucigalpa. Hay una que tiene más amplia cobertura, y luego hay un componente que es el de la oferta cultural que vamos a llevar a nivel virtual. Estamos por pronto sacar la plataforma virtual, donde van a verse quiénes somos, cuál es esa agenda que tenemos los centros culturales, pero también las agendas que tienen las asociaciones, los artistas, los colectivos. Y también vamos a desarrollar lo que son la radio comunitaria, porque hemos analizado de que, si bien es cierto, está lo virtual como algo necesario, digamos, para que se dé la expresión cultural y en esa oferta, también los públicos y la difusión en la parte de las radios comunitarias, pues ese es otro de los ejes. Estamos, como les quiero comentar, que es una estructura que está como un equipo de colaboración, y eso nos llena de mucha satisfacción, porque está lo institucional, pero también están personas y profesionales de diferentes ámbitos que están colaborando con PACAS y PAS. Así que pronto bueno, ya lanzamos la convocatoria. Sí está desde la visión, digamos, de lo que es solidaridad, que eso es son fondos pequeños, pero también ahí estamos haciendo un tema de gestión de cómo son los procesos y los procedimientos en el sector cultura, y eso va a servir como una experiencia también piloto durante estos 6 meses, que esperamos poder tener muchos más visión, digamos, de gestionar otros recursos. Esa es la expectativa. Gracias, Eva, por recordármelo. Quiero invitar, manténgase atento a las redes sociales de América, de Lorenza, de Eva, y sobre todo la de Naranja, para que estén atentos a todas las noticias, porque vemos que todas han hecho un trabajo muy fuerte y todas tienen mucho que anunciar. Así que estoy de acuerdo con Leonardo González, saluda a todas. Lo más importante es que todas son mujeres. Gracias, Leonardo, saludes a ti también. Así que estén atentos a las redes sociales, porque nos vamos a comunicar. Todas nosotros ya sabemos que sin redes sociales no vamos a poder hacer mucho, por eso estamos aquí. Los invitamos a que nos apoyen, nos invitamos a que se comuniquen con nosotros para poder escuchar y tener siempre claridad dónde están las necesidades, y que recuerden que todo el trabajo que hacen en los centros culturales, pues en gran parte es un voluntariado, y que siempre se necesitan
más cabezas, más neuronas, más conocedores del tema. Les doy las gracias por habernos acompañado nuevamente en estos miércoles de conversación, sobre todo Lorenza, América y Eva. Mis abrazos, mis abrazos, mis abrazos. Sé que esta hora no van para ningún lado porque hay toque y que hay estado de sitio y toque de queda, pero si salen, mascarilla, se van con su gel, se lavan sus manitos, no regresen a casa con nada que no deseen, por favor. Todas las bendiciones para todos. Cuídense, guarden su distancia, los abrazos de lejos, los amamos mucho. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos Chao. vemos.